Hola a todos, esta es la clase de repaso revisada y con audio, que es el repaso de las clases 1 y 2, que fueron las únicas que pudimos tener presenciales. Como nos quedaron allá lejos en el tiempo, tenemos que recordar los conceptos teóricos que desarrollamos en esas clases, y además le agregué a esta clase unos problemas que están relacionados con las consultas que hicieron en el aula web. Como dijimos, vamos a empezar a repasar conceptos. El primer concepto a reemplazar es el campo electrostático o campo eléctrico, que lo habíamos definido como una perturbación del espacio producida por cargas eléctricas, que pueden estar en la región donde estamos calculando el campo, o fuera de ella y ejercer el campo a distancia. Al campo eléctrico decíamos que era un campo vectorial. En cada punto del espacio le asignamos un vector campo eléctrico, y la dirección en esos puntos, en cada punto del campo eléctrico y sentido, está dado por la dirección y sentido de la fuerza que sentiría una carga de prueba. Recuerden que la carga de prueba está definida positiva en ese punto, mientras que el módulo del campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga. Dijimos que el campo vectorial, campo eléctrico, es irrotacional. En la clase 2 hicimos la cuenta, calculamos el rotor del campo eléctrico de una carga puntual y vimos que nos daba 0. Después extendimos la idea pensando que vale el principio de superposición y podemos aplicarlo a la suma de campos eléctricos de cargas puntuales. Entonces lo podemos aplicar a una configuración. Que el rotacional C0 significa que el campo eléctrico no circula, sino que diverge. Diverge de cargas positivas, converge hacia cargas negativas, y es un campo conservativo. ¿Qué implica todo esto? Lo primero es escrito que la integral de circulación es 0, a través de una trayectoria cerrada, o que la integral de circulación entre dos puntos nos va a dar siempre independiente de la trayectoria con la que unimos los dos puntos. La otra es que podemos asociar una función escalar denominada potencial, escrita como menos la integral de circulación del campo entre dos puntos. Es una función que solo depende de los dos puntos, porque la integral no depende de la trayectoria. Y otra opción es escribir esa misma expresión como que el campo es menos el gradiente de potencial. En este caso, la interpretación que hacemos es que el campo apunta en la dirección de menos el gradiente, y la dirección de menos el gradiente es la dirección de máximo de crecimiento, ya que el gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Entonces menos es la de máximo de crecimiento. Dijimos válido el principio de superposición, tanto para el campo como para el potencial. Para hacer eso tenemos que recordar el campo de una carga puntual y su potencial. Esta expresión para el potencial de una carga puntual lleva implícita la idea de que el potencial en el infinito da 0, y si recordamos, esta expresión la calculamos en la clase 2, haciendo la integral entre menos infinito y r del campo, escalar diferencial de la circulación del campo, y eligiendo que b para r tendiendo a infinito nos dé 0. Las cuentas las tienen hechas en la clase 2. Pero con estas expresiones podemos decir que el campo, aplicando el principio de superposición, que el campo producido por muchas cargas es la suma de los campos que producen cada una de las cargas en el punto en el que estamos calculando, mientras que el potencial producido por muchas cargas a un punto es la suma de los potenciales que produce cada una de las cargas. Entonces acá aparecen las cargas de cada una de ellas y la distancia de cada carga al punto donde queremos calcular el campo. Bueno, y el vector RI, que es el versor que va del punto y apunta, perdón, que va desde la carga apuntando hacia el punto donde quiero calcular el campo. La diferencia entre estas dos expresiones, una es vectorial, la suma, y la otra es una suma de escalares, más sencilla. Debemos recordar también el potencial y la energía potencial electrostática. En este caso, recordemos primero que la fuerza eléctrica es la carga que siente la fuerza por el campo que es generado por todas las demás cargas. Es decir, que nosotros tenemos un campo generado, sea por cargas que vemos o porque nos dicen, lo medimos y está ahí el campo, y ponemos una carga de valor Q cualquiera y podemos calcular la fuerza sobre ella como Q por E. Ahora bien, esa fuerza es conservativa porque el campo lo es, y en consecuencia el trabajo eléctrico se puede asociar a la variación de una energía potencial. O sea, el trabajo eléctrico es menos la variación de una energía potencial.
Si calculamos la expresión del trabajo eléctrico utilizando la expresión de la fuerza, esto también lo hicimos en la clase 2, podemos ver que el trabajo eléctrico también se puede escribir como menos Q por delta B. Y eso nos permite asociar a la diferencia de potencial como la diferencia de energía potencial por unidad de carga. Si la única fuerza que realiza trabajo sobre la carga Q es la fuerza eléctrica, nos preguntan si se conserva la energía mecánica. Para contestar esto tenemos que recordar que el trabajo de las fuerzas no conservativas es lo que puede producir la variación de la energía mecánica. Como la única fuerza que realiza trabajo es la eléctrica y es conservativa, entonces podemos asegurar que la energía mecánica se conserva. Observar que lo que planteamos es bastante más amplio que pedir que no haya fuerzas no conservativas, pedimos que si las hay, no realicen trabajo. Bajo la condición de que el trabajo de las no conservativas es cero, yo puedo asegurar que la variación de la energía potencial está directamente relacionada con la variación de la energía cinética. Es decir, aumentar la energía potencial decrece la cinética y viceversa. En estas condiciones, si tenemos una fuerza eléctrica que realiza trabajo que varía la energía potencial, no podemos esperar que la carga se mueva a velocidad constante, o sea, la carga tiene que variar su energía cinética. Entonces nos podemos preguntar qué condición debería cumplirse para que la carga se mueva a velocidad constante. Vamos a física 1, ya les cociné el tiempo y decimos velocidad constante y aceleración cero, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a cero, en consecuencia llegamos a la conclusión de que tiene que haber una fuerza que compense a la fuerza eléctrica. Cuando despejamos acá F es menos la fuerza eléctrica, y entonces el trabajo de F es menos el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Significa esto que se conserva la energía? No, porque el trabajo de F, por más que si nosotros ahora reemplazamos el trabajo de la fuerza eléctrica como menos delta U, y nos queda relacionada con una expresión del potencial, con una variación de potencial, es una situación circunstancial, no ocurre siempre, no es porque F sea conservativo que nos queda, sino simplemente porque la variación de la energía cinética la estamos poniendo igual a cero. F es una fuerza no conservativa, realiza un trabajo no conservativo. Entonces no se conserva la energía. Independientemente de las condiciones, el trabajo de la fuerza eléctrica siempre va a ser menos la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial siempre va a ser la carga que siente, sobre la que se hace trabajo por la diferencia de potencial que genera la configuración, que genera el campo, y la diferencia de potencial es menos la integral de circulación del campo eléctrico generada por la configuración que está actuando sobre la carga Q. La otra condición es la energía de la configuración. Estuvimos diciendo, bueno, hay una configuración de cargas, esta genera un campo. Bueno, ahora reflexionamos y decimos que esa configuración de carga, además de generar un campo, tiene energía almacenada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una configuración de cargas positivas, que las hemos, como objetos cargados, los hemos puesto en una posición. Ellos no se están moviendo porque hacemos algo, los tenemos retenidos de alguna forma en esa posición. Pero si nosotros permitiéramos que las cargas se movieran, veríamos que adquirirían energía cinética. ¿Y de expensas de qué la adquirirían? A expensas de energía potencial, que no es entregada desde afuera, sino que estaba almacenada en la configuración. La energía almacenada la podemos estimar pensando el trabajo que tenemos, que se debió hacer para traer cada una de las cargas desde que estaban infinitamente alejadas al punto. Es decir, tenemos que traer cada una de las cargas desde el infinito al punto. Entonces, para un sistema de n cargas, asociando la energía de la configuración con el trabajo para armar la configuración, tenemos que calcular cada uno de los trabajos que trajimos a cada carga. Es decir, cuando trajimos la carga 1, la trajimos en un potencial 0 porque no había otras cargas. Cuando trajimos, entonces el trabajo S1 nos dará 0. Cuando trajimos la carga 2, la trajimos en el potencial de la carga 1, así que eso nos da la carga 1 por la carga 2 por el delta de potencial debido a la carga 1. Cuando lo hacemos con la 3, estamos hablando de la carga 3 por el delta de potencial debido a las cargas 1 y 2 que ya están presentes. Y así sucesivamente. Es decir, para calcular estos trabajos tenemos que multiplicar la carga por la diferencia de potencial que generan las cargas que trajimos antes. Y sumarlos todos para que nos dé el trabajo total de la configuración, que es la energía de la configuración, o sea, la energía
potencial almacenada por la configuración. Ahora bien, podemos probar, porque esto parecería que las tengo que traer en un orden, y si las traigo en otro orden me va a dar distinto. No, no es así. Si pueden probar que si traen en distintos órdenes, al final acomodan la expresión y les va a dar lo mismo. Es independiente del orden con el que traemos las cargas. Apliquemos la idea al problema 3 de la práctica 2. Para realizar estos problemas, lo primero que hacer es leer atentamente el enunciado y realizar un esquema. Se nos dijo Flavia. Entonces, la distancia media entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno es 0,529 por 10 a la menos 10. Nos hablan del átomo de hidrógeno, no nos dicen que esté citado, estos datos son del estado fundamental. Dibujamos el esquema, y una vez dibujado el esquema, vemos al protón en el centro y al electrón orbitando en una órbita circular. Esto es más o menos, estamos haciendo referencia al átomo de Bohr. En el inciso A nos piden que calculemos el potencial en un punto de la órbita del estado fundamental. Y nos preguntan si el potencial crece o decrece. Para resolver, debemos preguntarnos las condiciones de mi sistema. Es decir, ¿puedo considerar mis cargas como cargas puntuales? ¿Qué carga tienen mis cargas? ¿Cuál es la distancia entre ellas? Sí, puedo considerar el protón y el electrón como cargas puntuales. La carga del protón es C, la del electrón es menos C, es conocida, y tengo que pensar en el potencial que genera el protón sobre la órbita del electrón. El electrón es el que lo siente, así que no tengo que calcular eso, tengo que calcular el potencial del protón. Bueno, entonces, considerado como carga puntual, calculo el potencial de una carga puntual tomando la distancia de la carga al punto como el radio de la órbita. ¿Cuál es la referencia elegida? La respuesta es, si estamos tomando el potencial de una carga puntual, la referencia es del infinito igual a 0, el potencial, y si quisiéramos elegir la referencia en R igual a 0, tendríamos que repetir las cuentas que hicimos en la clase 2, y poner como referencia B en la referencia 0, y el límite de integración 0 en lugar de infinito. Van a ver que esa condición nos hace diverger la expresión. En consecuencia, no podemos poner un 0 en un lugar donde la función diverge. Volviendo a la pregunta, nos preguntan si el potencial crece o decrece. Tenemos que mirar que el radio del estado excitado es mayor que el del fundamental. Entonces, si reemplazamos por un número mayor para calcular el potencial en el radio del estado excitado, nos va a dar un número más chico, con lo cual el potencial decrece cuando nos movemos hacia órbitas más externas. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, acá estamos dibujando de vuelta al esquema, pero le agregamos una órbita que trataría de representar la órbita del estado excitado. Entonces, cuando hacemos eso, nos preguntamos cómo es el campo eléctrico generado por el protón en las órbitas del estado excitado y del estado fundamental. Y eso lo venimos charlando porque el campo era en la dirección radial, ¿bien? Y siempre te cumplía simetría esférica, decía, vale lo mismo el módulo sobre una esfera concéntrica con el protón, pero apunta siempre en la dirección del radio, lo que cambia es la dirección en la que apunta. Y además, que como depende de 1 sobre R cuadrado, decrece cuando nos vamos alejando. Es decir, que si tuviéramos que dibujar el campo acá, sobre esto dibujaría un vector, siempre radial y todo de la misma longitud. Cuando nos movemos en la órbita más externa, dibujaría un vector todo radial de menor longitud que el que dibujé antes, que en los que dibujé sobre la órbita del estado fundamental. ¿Cómo relacionamos la respuesta anterior con el potencial decrece? Bueno, ahí tenemos que acordarnos nuevamente de la expresión diferencial, de que relaciona el campo con el potencial, y recordar que el campo apunta en la dirección en la que decrece el potencial. No es que el campo decrece en la dirección que decrece el potencial, sino que apunta en la dirección en la que decrece el potencial. Y eso está ocurriendo, porque el campo decrecería en la dirección en la que decrece el potencial, pero apunta en esa dirección, eso es lo que lo determina. Bien, ahora seguimos aplicando ideas al problema 3, vamos al inciso B, que nos piden que calcule la energía potencial electrostática del átomo de hidrógeno. Entonces, en el estado fundamental, entonces nos están pidiendo que calculemos la energía que tuvimos que usar para armar el átomo de hidrógeno. Entonces debemos determinar el trabajo realizado para traer cada una de las cargas, protón y electrón, desde que estaban infinitamente alejadas, hasta que una, por ejemplo, la ponemos en 0 y la otra a una distancia que es igual al radio del estado fundamental. Traemos la primera carga, que es el protón, que la vamos a poner en 0,
Este tiene trabajo cero porque no estaba el electrón, o sea, no había potencial en ese momento. Luego traemos el electrón, en ese caso es la carga electrónica por la diferencia de potencial generada por el protón, entonces ese delta de potencial entre el infinito y el radio del protón lo tenemos, y podemos calcular este trabajo, con lo cual podemos conocer la energía de la configuración. La energía de la configuración es negativa, y eso está relacionado con la idea de que el estado fundamental del átomo de hidrógeno es estable. Es decir, es menor energía. Cuando menor es la energía, minimizar la energía potencial implica un estado más estable. Si movemos el electrón al estado excitado, vemos el trabajo a realizar, entonces ponemos la carga electrónica, que es menos C, por la diferencia de potencial entre el estado excitado y el estado fundamental. Si hacen la cuenta, esa es la expresión, van a ver que lo que está entre paréntesis les da positivo. En consecuencia, esta expresión en completo les da positivo, perdón, lo que está entre paréntesis les da negativo, porque el radio del estado excitado es más grande, entonces lo que aparece 1 sobre el radio del estado excitado tiene que ser más chico que 1 sobre el radio del fundamental. Esto nos da negativo, entonces toda la expresión nos da positiva. ¿Cómo se relaciona? Que esto implica que aumenta la energía potencial. ¿Cómo se relaciona el aumento de energía potencial cuando movemos el electrón al estado excitado, al radio del estado excitado, con el hecho que el estado excitado sea inestable? Bueno, nosotros le entregamos esa energía hace que estemos a un valor mayor de energía potencial, con lo cual el electrón está atraído por el protón y podría decaer al estado fundamental cediendo la energía que anteriormente le entregamos. Y en ese caso, podemos preguntarnos tanto si lo llevamos hacia el estado excitado o si este vuelve, si se conserva la energía mecánica. Bueno, en el primer caso, nosotros entregamos energía para llevarlo al estado excitado. Esta energía la pudimos entregar, por ejemplo, haciendo incidir radiación electromagnética, o el electrón, cuando volvió a su estado fundamental, se dio la energía que le habíamos entregado en forma de energía electromagnética, un fotón de luz o radiación. Entonces, la energía, cualquiera de los dos pasos, la energía no se conserva. En C nos piden que calculemos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica cuando el electrón se mueve de un punto a otro de la órbita. Es decir, tenemos que calcular ese trabajo, que sería trabajo de la fuerza eléctrica menos la carga, que es menos C, por la delta de potencial. Entonces reflexionemos, ¿cuánto vale la diferencia de potencial sobre la órbita? Considerando que estamos a la misma distancia, nos va a dar el mismo valor de potencial, la diferencia nos da 0 y el trabajo para mover el electrón sobre la órbita del estado fundamental es 0. Entonces, eso básicamente se puede resumir en decir que la órbita es una equipotencial, tiene siempre el mismo valor de potencial, entonces no hay que nos da trabajo 0. ¿Se conserva la energía mecánica? Y sí, porque en un caso no tenemos trabajo por moverla, así que ni la fuerza eléctrica ni la externa van a realizar trabajo ahí. En el inciso D nos pregunta de qué depende el trabajo realizado por la fuerza electrostática cuando el electrón pasa a un estado excitado. Entonces, vamos a decir que depende de la diferencia de distancia de las órbitas al protón, o sea, de los radios de las órbitas al protón. Bien, pues si nosotros queremos calcular es Q por el delta de potencial, o sea que va a depender de las diferencias entre esos radios. El otro problema era el que nos había quedado pendiente de la clase 2, era un problema en el que teníamos 3 cargas positivas, Q1, Q3 y Q2, ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado L. Y nos pedían que calculáramos la energía electrostática de la configuración. Lo que podemos hacer ahí es ver el trabajo necesario para traer cada una de las cargas. Traemos Q1 desde el infinito hasta este punto, como no había otras cargas nos da 0 el trabajo, traemos Q2, desde el infinito hasta acá, en el potencial generado por Q1, así que ahí está la diferencia de potencial entre el infinito y el punto en el que yo ubico a Q2,
debido a la carga Q1, y después traemos Q3, y tenemos que multiplicarlo por la diferencia de potencial entre el infinito y los potenciales generados por 1 y 2 en la posición donde ubico Q3. Yo les digo que lo miren con calma y verifiquen que esta es la expresión. Ahora nos piden el potencial eléctrico en el vértice desocupado y cuál es la referencia que elegimos para calcular este potencial. Entonces debemos aplicar el principio de superposición y sumar los potenciales que generan cada una de estas cargas. Al tratarlas como cargas puntuales, con la referencia en el infinito igual a 0, sumamos los potenciales que tienen estas expresiones. Bueno, lo que les propongo ahora que hagan cuando estén un poco desocupados es que estimen el valor del potencial en el vértice desocupado si las cargas fueran Q1, Q2, Q3 de 1 nanoculombio y la distancia es 1 metro. Y después que vayan al PET, armen esta configuración con estas cargas y esta distancia, y que lean el valor del potencial y lo comparen con el que ustedes obtuvieron. Tengan en cuenta que puede haber una pequeña error de aproximación, tiene que darle casi igual. Y lo otro que ya que están en el PET pueden hacer es irse alejando sucesivamente de la configuración de carga y pidiéndole que les tracen las equipotenciales. Van a ver que conforme se alejan, las equipotenciales tienen que tender a las de una carga puntual. Es decir, o sea, cuando estamos muy lejos, esas 3 cargas al final las tengo que terminar viendo como si fuera una única carga. Bien, lo último que me piden es el trabajo necesario para traer una carga Q desde que está en el infinito hasta el vértice desocupado. Entonces yo tengo que escribir Q por la diferencia de potencial entre el infinito y el vértice desocupado. La de infinito sale 0, la del vértice desocupado la calculamos en el inciso anterior. Tengo que observar una cosa. Si la carga es positiva, esta es efectivamente el trabajo mínimo que necesito hacer para que la carga se ubique en el vértice desocupado. Ya que la carga es repelida, o sea, hay que hacer un trabajo para traerla. Independientemente del signo, este trabajo implica que movimos la carga a velocidad constante. Ahora, si la carga es negativa, en principio yo podría ponerla sobre la diagonal y la suelto y vendría derechita a la posición del vértice desocupado sin que yo hiciera nada, sin que tenga que hacer trabajo. Entonces no tendría que hacer trabajo para llevarlo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que vendría acelerada. Tenemos que recordar además que el trabajo de la fuerza externa, la que es necesario hacer, si es distinto de 0, como es una fuerza no conservativa, no se va a conservar la energía. ¿Cómo se relaciona dicho trabajo con el realizado por la fuerza electrostática y con la energía potencial de la carga? Responder para los casos de carga positiva y negativa. Si movimos la carga a velocidad constante, que es el caso de arriba con carga positiva, o si la carga tenía signo negativo, pero propusimos mover la velocidad constante, las relaciones son: el trabajo realizado es igual a menos el trabajo de la fuerza eléctrica, y el trabajo realizado es la variación de la energía potencial. Si no la movimos a velocidad constante, el trabajo realizado va a tener que ver con la variación de la energía potencial más la variación de energía cinética, y la variación de energía potencial está directamente relacionada con menos el trabajo de la fuerza eléctrica. En el caso de la carga negativa, mirando la expresión anterior, si ponemos el trabajo igual a 0, porque supusimos que la ponemos sobre la diagonal y viene solita, entonces nos va a dar que el trabajo eléctrico es igual a la variación de la energía cinética. Sigamos con otro problema, es el problema 9, el potencial en una dada región del espacio es determinado por una expresión, o sea que nos están dando la expresión genérica del potencial en coordenadas cartesianas, y en la clase 2 habíamos calculado la fuerza y el campo que actúa sobre una carga Q de 200 microcoulombios localizada en el punto A, que nos dan las coordenadas. Ahora nos preguntan el trabajo necesario para desplazar esa carga desde el punto A al punto B. Entonces lo que yo tengo que calcular es el trabajo que yo debo hacer, que es la carga, o que se debe hacer, que es la carga que quiero desplazar,
la de 200 microcoulombios, por la diferencia del potencial calculados en el punto B menos el punto A. Podemos probar que es pueden pensar, yo les encomiendo que piensen, que este efectivamente es el trabajo necesario. O sea que necesitamos hacerlo para el mínimo necesario para lograr que esa carga se mueva entre esos puntos. Se lo dejo pensando para ver si encuentran una justificación. Luego nos preguntan si el trabajo que calculamos en el inciso anterior es el realizado por el campo eléctrico por la fuerza externa. Al asociar el trabajo con la variación de energía potencial, o sea, con Q por delta AB, estamos hablando del trabajo de la fuerza externa. Piensen un poco cómo escribirían la justificación de esto. Bueno, nos queda el último problema, que es la carga en un campo eléctrico uniforme. Podemos imaginar que podemos generar ese campo eléctrico uniforme con un dispositivo similar al que está en la figura, donde tenemos dos placas paralelas cargadas. Las placas son finas, tipo dos planos, están intersectando la pantalla, una tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Esas placas las estamos contando transversalmente. Bien, y de estas placas lo que ocurre es que se genera un campo que va desde las cargas positivas hacia las negativas, y de esas placas se desprende una carga positiva. Además nos dicen que la diferencia de potencial entre las placas es de 0. Y que la distancia es D. En el enunciado nos dan el valor de la diferencia de potencial, pero debemos preguntarnos quién es la placa que está mayor potencial. La respuesta es la placa superior. ¿Por qué? Y bueno, es bastante obvio porque la placa superior, el campo apunta hacia la placa inferior, hacia las cargas negativas, con lo cual apunta en la dirección de decrecimiento del potencial, entonces tiene que estar en la carga positiva el mayor potencial. Si pensamos en B0 positivo, podemos escribir que el potencial de la placa superior, que es el potencial en D, menos el potencial en la placa inferior, que es el potencial en 0, tomando como 0 la coordenada de la placa inferior, tiene que ser igual a B0 que nos dieron como dato. Bien, o sea, porque esta estaba mayor potencial. Diremos que determinemos C usando la relación con el potencial, como esto lo vamos a usar un poco distinto, en lugar de usar el gradiente, como conocemos la diferencia de potencial, decimos que esa diferencia de potencial es la integral de circulación del campo entre la placa inferior y la superior. Bien, porque estamos tomando estos dos puntos. Bien, si hacemos esto, miremos que E apunta hacia abajo, pero el diferencial de L está apuntando hacia arriba, así que el producto escalar nos queda el módulo de uno, el módulo de otro con el coseno de tita. Entonces, es uniforme, así que no depende de la variable de integración, reemplazamos todo en la expresión, y nos queda que el B0 es E por D, o que el módulo del campo lo puedo escribir como B0 sobre D. Y luego recordar que habíamos, para hacer estas cuentas, decidido que el campo apuntaba en la dirección opuesta al diferencial de L, que es en la dirección en la que estoy integrando, entonces nos queda esta expresión. Ahora hallemos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre el ion de carga positiva. Entonces, calculamos este trabajo de la fuerza eléctrica como variación menos la variación de la energía potencial, o sea que esta carga que se está moviendo tiene una carga Q, el signo menos de menos la variación, y esto es la variación del potencial. Y estamos pensando que la carga se mueve del positivo al negativo, así que el potencial si crecía y valía B0 hacia arriba, hacia abajo, es al revés, vale menos B0 la diferencia. Cuando reemplazamos, esto nos queda Q por B0, positivo. O sea que el trabajo de la fuerza eléctrica es en la misma dirección en la que está moviendo la carga. Y además,
nos da que la variación de la energía potencial es negativa, ya que se mueve hacia la placa negativa, reduciendo su energía potencial y aumentando, por ende, su energía cinética. Entonces, si la única fuerza que está actuando y realiza trabajo es la fuerza eléctrica, nosotros tenemos que la energía se conserva, en consecuencia la variación de la energía potencial es menos la variación de la energía cinética, y esto, la variación de energía potencial la puedo escribir como menos Q por B0, con lo cual puedo encontrar una relación entre la variación de la energía cinética y Q por B0, y si parte del reposo puedo sacar, porque dijimos que se desprende, o sea que parte del reposo, puedo sacar la velocidad final con la que va a impactar sobre la placa, sabiendo que la inicial es 0. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido el repaso. Gracias por la atención.